Venezuela. Hay países que uno conoce antes de conocerlos, lugares que existen en la imaginación mucho antes de pisarlos. Venezuela es uno de ellos, una nación que parece hecha de contrastes deliberados, como si la naturaleza hubiese querido dejar claro que allí, en ese rincón del continente, todo tiene un carácter propio, intenso, vibrante, casi musical. Cuando uno piensa en Venezuela, piensa en selvas que respiran, en montañas que tocan el cielo, en playas que parecen inventadas, en ciudades que laten con un ritmo particular, en llanos donde la tierra se extiende como un océano inmóvil y en pueblos donde la vida diaria parece tejida con historias que pasan de generación en generación. Pensar en Venezuela es pensar en su gente, en la manera en que hablan, ríen, cantan, luchan y sueñan. Venezuela es una tierra llena de belleza y también de heridas, pero sobre todo es un país lleno de humanidad. Un lugar donde, a pesar de las dificultades, la gente sigue encontrando motivos para celebrar, para reunirse, para cocinar en grandes ollas, para bailar sin mirar el reloj, para recibir al visitante como si fuera familia, para contar historias que parecen salidas del realismo mágico, y sobre todo para mantener encendida la llama de una identidad que se niega a apagarse. Hoy vamos a viajar a Venezuela desde la distancia, pero con la profundidad con la que se viaja cuando uno quiere entender de verdad. No vamos a hablar solo de paisajes o monumentos, vamos a hablar de personas, de costumbres, de palabras, de gestos, de miradas, de mujeres que sostienen familias enteras, de hombres que han heredado oficios ancestrales, de un país que vibra incluso cuando parece guardar silencio. Vamos a recorrer Caracas, Maracaibo, Mérida, los pueblos del oriente, las playas de Margarita, los tepuyes del sur, los ríos que parecen mares, los barrios que laten con su propio pulso y los llanos donde la vida se mide en amaneceres largos. Esto es Culturas Curiosas. Comenzamos. Venezuela es un país donde la naturaleza tiene una presencia abrumadora. No es solo un paisaje, es una forma de ser. Desde el primer amanecer en suelo venezolano, uno siente que el aire es distinto. Es más cálido, más denso, más lleno de sonido. Los pájaros cantan con una intensidad inusual. El viento parece traer historias, y la luz del sol se derrama con una fuerza que transforma los colores. El verde es más verde, el azul es más azul, el dorado es más dorado. El clima tropical hace que la vida tenga un ritmo especial. En el Caribe venezolano, la brisa salada acaricia la piel, y las olas marcan una cadencia que se mezcla con voces, risas, conversaciones espontáneas y vendedores que recorren la arena ofreciendo empanadas, pescado fresco o jugos recién exprimidos. En el oriente del país, el mar es casi transparente y la vida parece moverse entre el aroma del coco, el sonido de los tambores y la sencillez de quienes viven en pequeñas comunidades pesqueras. En el occidente, el sol cae sobre el lago de Maracaibo con una luz que parece encender el horizonte, mientras el viento trae consigo un calor que no solo se siente en la piel, sino también en la manera de hablar y de actuar de quienes viven allí. Caracas, por su parte, es un mundo propio. Está situada en un valle rodeado de montañas y la presencia del Ávila, ese gigante verde que protege y vigila la ciudad, es un recordatorio constante de la mezcla entre naturaleza y modernidad que define al país. Caracas es intensa, veloz, apasionada, un lugar donde las personas hablan con un ritmo que parece baile, donde cualquier conversación puede convertirse en una historia larga y el humor es un mecanismo de defensa, de identidad y de resistencia. La vida caraqueña está llena de contrastes entre edificios altos que conviven con barrios inclinados, avenidas amplias donde el tráfico parece contar su propia historia, mercados llenos de frutas que parecen joyas y parques donde al atardecer las familias se sientan a respirar mientras el sol se esconde detrás del Ávila. Pero más allá de sus ciudades, Venezuela también es sus pueblos, pueblos donde aún se cocina mirando el fuego, donde las casas huelen a café recién colado, donde las abuelas preparan arepas con el mismo cuidado con el que otras personas realizan ceremonias, donde la música suena incluso en silencio porque forma parte del aire. En los llanos, la vida se mide en amaneceres largos, en caballos que avanzan como sombras, y en el olor a pasto húmedo y en esa sensación de que el horizonte es infinito. En los Andes, el clima se vuelve más fresco, el acento se suaviza, la gente habla con calma, y el paisaje parece una pintura donde cada montaña tiene un nombre y cada niebla tiene un propósito. Venezuela es así, compleja, hermosa, difícil, generosa, contradictoria, explosiva, profundamente humana.
y su gente es el reflejo perfecto de esa mezcla. Hablar del alma venezolana es hablar de una mezcla que no solo está en la genética, sino también en la forma de ver la vida, en la manera de hablar, en la música, en los sabores, en los gestos y en la forma en que se relacionan las personas. El venezolano es por naturaleza cálido, expresivo, espontáneo y extremadamente sociable. No es un pueblo que se guarde las emociones, las muestra sin miedo, las comparte con naturalidad y las convierte en un puente para conectar con los demás. El idioma venezolano es un capítulo aparte. Aunque el español es el idioma oficial, el acento venezolano es tan particular que se reconoce a distancia. Tiene un ritmo musical, palabras que se alargan como si fueran parte de una canción, expresiones que mezclan humor y picardía, diminutivos que se usan incluso para hablar de cosas grandes y un tono que puede ser suave o explosivo según la región. El venezolano habla con el cuerpo, con las manos, con los ojos. Una conversación puede comenzar con un mi amor, un mi cielo o un papi, aunque la persona acaba de conocerte. No es coquetería, es cariño. La música venezolana también forma parte esencial de su identidad. Desde el joropo que se escucha en los llanos, con ese arpa que parece imitar el galopar de los caballos, hasta la gaita zuliana que llena las calles de alegría en diciembre. La belleza venezolana es reconocida en todo el mundo, pero reducir a la mujer venezolana a su belleza sería una injusticia enorme. La verdadera belleza de la mujer de Venezuela está en su actitud. Es una belleza que se manifiesta en su manera de hablar, en su capacidad para resolver problemas, en su risa que ilumina una habitación, en su habilidad para sacar adelante a una familia incluso en circunstancias difíciles, en su manera de caminar con seguridad, en la forma en que protege a los suyos, y en ese instinto casi natural de convertir cualquier espacio en un hogar. Las mujeres de Venezuela tienen una conexión profunda con la cultura del país. Son las que guardan las recetas, las canciones, las historias familiares, las tradiciones religiosas y los secretos culinarios que se transmiten de abuelas a madres y de madres a hijas. En muchas casas, la cocina es el territorio absoluto de la mujer, un espacio donde se mezcla la historia familiar con el aroma de platos que han sido parte de la identidad venezolana durante generaciones. El sonido del aceite caliente preparando empanadas, el aroma del guiso de las hallacas en diciembre, el sabor del sancocho que se cocina a fuego lento un domingo familiar, o la suavidad de una arepa recién hecha son en realidad un homenaje a ellas. Pero más allá de la familia, las mujeres venezolanas también son protagonistas en la vida pública, en la educación, en la medicina, en la ciencia, en la política, en la música, en la televisión, en el deporte y en la cultura. Su presencia está en todas partes, su voz es fuerte y su opinión importa. En las universidades, las mujeres son mayoría en muchas carreras. En los hospitales, en las escuelas, en las empresas y en los medios, las mujeres tienen un papel central. La mujer venezolana abraza, cuida, ríe, aconseja, acompaña, alimenta, escucha. Tiene un don para hacer sentir bien a los demás, una facilidad natural para crear ambiente, para unir a las personas, para transmitir una sensación de hogar incluso lejos de casa. La vida diaria en Venezuela es un mosaico de colores, sabores, sonidos y costumbres que se entrelazan de manera natural. En las ciudades grandes como Caracas, Maracaibo o Valencia, la rutina comienza temprano. La gente se levanta con el amanecer, el olor a café llena las casas y las arepas se asan en los budares, mientras la radio suena con noticias, música y comentarios que forman parte del despertar del país. En las calles, los vendedores ambulantes ofrecen jugo de naranja, pastelitos, tequeños y empanadas recién hechas. Las guaguas y autobuses avanzan llenos y la vida urbana se pone en marcha con una energía que parece no agotarse. La comida, como en muchas culturas latinoamericanas, es un punto central en la vida venezolana. Pero en Venezuela, además de alimentar, la comida conecta. Una olla de sancocho puede reunir a una familia entera. Unas arepas recién hechas pueden resolver cualquier conflicto. Un pabellón criollo servido en un plato grande puede curar una tristeza. En diciembre, las hallacas son un ritual que une a varias generaciones alrededor de una misma mesa. Cada quien tiene una tarea: picar vegetales, preparar el guiso, alistar las hojas, amarrar las hallacas. Y ese proceso, que puede durar horas o incluso días, es en realidad una excusa para reunirse, para contarse historias, para recordar a quienes ya no están y para transmitir la cultura de una manera que solo las tradiciones culinarias permiten. La vida al aire libre también es importante. En la costa, las playas son el refugio perfecto para las familias. La arena se convierte en un enorme comedor improvisado lleno de toallas de colores, neveras con hielo, música a todo volumen y risas que se mezclan con el sonido de las olas. En los Andes, las montañas ofrecen caminatas que llevan a pueblos escondidos, donde el frío baja de repente y la niebla cubre los senderos. En los llanos, la vida se organiza alrededor del campo, del ganado,
de los atardeceres que tiñen el cielo de un naranja imposible y del sonido lejano de los jinetes arreando reses. Pero Venezuela también es un país donde la resistencia es una virtud. Las dificultades económicas, los cambios políticos, los retos sociales y las migraciones han marcado profundamente la vida cotidiana. Sin embargo, a pesar de todo, el venezolano encuentra algo que celebrar. Los cumpleaños se convierten en fiestas incluso cuando no hay muchos recursos. Los domingos son para visitar a la familia. Los carnavales llenan las calles de colores. La Semana Santa reúne a pueblos enteros. La Navidad comienza mucho antes de diciembre y termina mucho después de enero. La vida en Venezuela es una celebración constante, incluso cuando la realidad es dura. Es esa capacidad de encontrar luz en medio de la sombra lo que hace que Venezuela sea tan especial. Esa manera de vivir con intensidad, de sentir profundamente, de cuidar a los suyos, de construir comunidad. Esa manera de seguir adelante. Venezuela es un país que deja huella, un país que se queda en la memoria y en el corazón. Cuando uno habla de Venezuela no habla solo de paisajes hermosos, de playas paradisíacas, de montañas increíbles o de ciudades llenas de vida. Habla de personas, de miradas, de acentos, de gestos, de una cultura que vibra incluso cuando guarda silencio. De unas mujeres que sostienen el país con su fuerza, de unos hombres que aman su tierra, de una identidad que se construyó mezclando raíces indígenas, africanas y europeas para crear algo completamente nuevo. Venezuela nos recuerda que la belleza no siempre es perfecta, pero sí es profunda. Nos enseña que la alegría puede ser un acto de resistencia, nos muestra que la humanidad florece incluso en medio de las dificultades, y nos invita a mirar más allá de los titulares, más allá de las crisis, más allá de las apariencias, para descubrir un país lleno de alma, de música, de sabor, de historia y de esperanza. Esto ha sido Culturas Curiosas. Si te ha gustado este viaje, te esperamos en el próximo. Suscríbete, porque lo mejor del mundo aún no está en los mapas.